La interferencia que tuvimos nos conecta con la tecnología y con seguramente cosas que a muchos de nosotros nos han pasado, hackeos. Hablando de recordar, ¿no? Sí, hablando de recordar, tal cual. Y estamos en comunicación con Alan Mae, que es especialista en ciberseguridad, para hablar justamente del ranking de las contraseñas más populares del año, que revela que millones aún utilizan combinaciones fáciles de hackear. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Lo que pasa es que cómo incorporás cosas que a vos te sean difíciles de recordar. Y 15.000 contraseñas, todo tiene contraseña. Todo el tiempo. Eso va a haber que... Y vivimos recuperando las cosas que lo hace mucho peor. Lo hace peor porque te olvidas y tenés que recuperar. Y si te agarran el tren, el transporte público porque no tenés dónde anotar, peor todavía. Peor, tal cual. Lo anotás en WhatsApp y después te olvidás de mirar el WhatsApp porque lo tenías ahí anotado. De terror. Bueno, le damos la bienvenida a Alan. Bienvenido desde acá, Guadalupe, Gustavo y Damiana. Hola, Alan. ¿Cómo están? Muy ¿Cómo bien. están? Gracias por recibirme. No, por favor, gracias por estar con nosotros un rato y contarnos cómo hacemos para tener tanta cantidad de contraseñas y que el cerebro lo recuerde. Muchos temas para hablar, porque recién decían el WhatsApp y ya empecé a ponerme nervioso de que andan mandando las contraseñas por WhatsApp. Pero para ir por partes, lo primero es, no hace falta, los que tenemos las contraseñas bien guardadas, no somos ningunos genios ni campeones del mundo en memoria o en memorización o como se llame el campeonato. Lo único que hacemos es usar algo que se llama gestor de contraseñas. Y creo que ahí está la clave hoy respecto tanto a la facilidad con la que pueden ser adivinadas un montón de contraseñas o a toda esta cuestión de tener que acordarnos de contraseñas distintas todo el tiempo, ¿El chat que es con uno obviamente no va? algo inviable. Perdón, el chat con uno entonces no va. El chat con uno no va en absoluto, y la razón no es que alguien pueda leer nuestra conversación y que alguien que esté escuchando pueda decir, pero este Alan es demasiado paranoico porque cómo alguien va a entrar y sería muy difícil porque la información en WhatsApp va cifrada y todo eso. Está genial la información va cifrada, pero no sé de todos los que me están escuchando cuántos tienen activado, por ejemplo, la verificación en 2 pasos en su WhatsApp, que permitiría que alguien les hackeara su WhatsApp y que con eso se sincronizaran todas sus conversaciones en el dispositivo del estafador. Y alguien podría decirme que aún teniendo la verificación en 2 pasos activada, que si quieren ahora recuerdo qué es, alguien también puede decirme que cualquiera puede ser engañado. Y acá ya no hablamos de que los engaños de este tipo puedan ir a adultos mayores únicamente o a sectores que supuestamente son más vulnerables, sino que estos engaños le pueden ocurrir a cualquiera y están siendo, digamos, muy frecuentes también. Por lo tanto, es importante que WhatsApp lo usemos para comunicarnos con lo que tengamos que comunicarnos y no para guardar cuestiones más sensibles como estas, ¿no? ¿Y cómo si quieren voy por el eso? lado del gestor de contraseñas. Vamos Sí, a... Porque eso, Alan, sí. perdón, acá Gustavo te saluda. Llega un momento, y lo Gustavo. hablábamos fuera del aire, que ya no sabés más qué contraseña poner. Y me pasa a mí, tengo que volver a recuperar la contraseña, a los 2 minutos me olvidé de nuevo. Es como hay tanta información. 100%. Sí. Sí, 100%, porque de hecho tampoco sirve esto de ir cambiando un dígito y toda la historia, porque hay varios temas para hablar acá. Primero quiero ir a lo concreto, que es el gestor de contraseñas. ¿Qué es un gestor de contraseñas? Un gestor de contraseñas es una aplicación, que puede ser una aplicación aparte, y ahí hay distintas, y en general no me gusta recomendarlas porque soy yeta en eso, y cuando las recomiendo después le pasa algo a esa compañía, y ya me ha pasado que hago una recomendación pública y sucede, pero hay algunas como One Password, que se escribe el número 1 password, hay otra que se llama KeePass, hay distintos tipos de gestores de contraseñas, pero lo más fácil para aquel que no entienda demasiado de esto es que en su propio Android o en su propio iPhone va a encontrar un gestor de contraseñas de Google o de Apple. Ese gestor de contraseñas lo que hace es, nosotros poniendo una contraseña muy fuerte para acceder a ese gestor, ¿bien? Cuando digo muy fuerte, es una contraseña que tenga por lo menos 12 caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas, números y símbolos o caracteres especiales, lo cual la vuelve difícil, obviamente, de adivinar.
Y cuando digo adivinar, no estamos hablando de que un humano lo adivine, un hacker lo adivine, un estafador lo adivine, sino que un robotito, un pedazo de software, intente distintas combinaciones para poder adivinarlo. Cuando nosotros hablamos de 12 caracteres y este tipo de combinación, hacemos que sea más difícil eso. Pero para no desviarme demasiado, y volviendo a los gestores de contraseñas, este gestor de contraseñas, con esa contraseña muy fuerte, va a almacenar adentro todas esas contraseñas y esos usuarios, esas combinaciones de usuario y contraseña, las que llamamos credenciales, para acceder a todos nuestros servicios digitales. ¿Y cuál es la característica importante en esto? ¿Por qué es importante el gestor de contraseñas? Porque ese gestor de contraseñas va a aparecer cuando más lo necesitamos. Por ejemplo, cuando yo en mi teléfono esté intentando entrar por el navegador a mi correo o a una red social o a un banco o a cualquier cosa, arriba del teclado, donde se me sugieren las palabras en función del diccionario, me va a aparecer justamente el nombre de ese gestor de contraseñas, o me va a aparecer que el dispositivo, de vuelta, iPhone o Android, me está sugiriendo que yo use ahí la contraseña que tengo almacenada en mi gestor de contraseñas. Uh-huh. Esto que estoy contando, que parece muy difícil de escuchar porque obviamente no me están viendo, si lo buscan en YouTube o le preguntan en el asado del fin de semana a alguien que sea más o menos ducho en esto y que lo haya visto, van a ver que es muy fácil después. Y el secreto acá es que ese gestor de contraseñas, cuando nosotros nos vayamos a registrar por primera vez en algún servicio, es el que nos va a recomendar esa contraseña que tenemos que utilizar. Y esa contraseña que tenemos que utilizar va a ser ilegible, o sea, va a ser una combinación totalmente aleatoria de distintos tipos de caracteres que no vamos a tener que recordar, y nos va a permitir tener una contraseña fuerte y única para cada servicio. Uh-huh. Pero que no vamos a tener que recordar, porque lo único que vamos a tener que recordar es la contraseña fuerte para acceder al gestor en sí. De contraseña en sí. Alan, vamos a diferenciar el Android, por ejemplo, que es el que tiene la mayoría, porque no es un iPhone, sino que ¿en qué parte está del teléfono? ¿Dónde lo tenemos que buscar? ¿En qué archivo? ¿En qué lugar? Eso puede estar dentro de los ajustes, o lo pueden tener como... Sí, desde ajustes se puede llegar, o lo pueden tener dentro de cualquiera de sus cuentas de Google. O sea, si están usando desde el Gmail, lo que sea, pueden llegar desde ahí, o mismo el Chrome, por ejemplo, el navegador Chrome que usan para acceder a las páginas. Sí. Yo les diría que si hay que ir por un lugar, yo iría por el lado del Chrome. Porque, y ahí es simplemente aceptar la sugerencia de la creación de la contraseña, o del típico desea guardar la contraseña. Si ese guardar la contraseña es del dispositivo, no es de la aplicación que estamos a la que estamos intentando acceder, sí, entonces ese es el gestor de contraseñas del propio Google. Pero si ponen gestor de contraseñas en el navegador, les va a aparecer el de Google, que es el que usa Android. Y es por ahí. Ahora, solamente para que conste, porque estoy haciendo una recomendación pública, sí, claramente no es lo mejor tener todos los huevos en la misma canasta, es decir, si yo uso Android, tener todas mis contraseñas ahí adentro. Por eso también es que existen los gestores de contraseñas dedicados, que son aplicaciones de empresas de terceros, uh-huh, que se dedican solo a eso, como por ejemplo 1Password, que sí ya tienen, en general, algunos tienen algún costo de, sí, no sé, 5, 6, 7, 8 dólares al año, pero bueno, tienen otras facilidades de uso. Alan, este de Google, sí, es el Google Cloud. El de Google es gratis. Google Cloud, dice. Sí, bueno, sí, está dentro de Google Cloud, sí, le llamaban, sí, Google Keychain y otros, pero sí, básicamente, si ponen contraseñas de Google... Google Cloud dice protección integrada basada en IA, que utiliza nuestra amplia inteligencia global sobre amenazas, dice un poco. Sí. Sí, la dirección exacta para que puedan entrar y saber qué es esa es passwords.google.com. Password se escribe, recordar que se escribe, sí, P de perro, A de Alan, S de sandía, S de sandía de vuelta, W, O de oso, sí, R de ravioles, D de dedo, S, passwords.google.com. Si entran ahí, van a tener el de Google, y desde ahí van a poder empezar a configurar. Uh-huh. Alan, y después... Una cosa interesante... Sí, perdón. No, sí. Sí, decinos, Alan. Alan. Una cosa interesante es que, por ejemplo, cuando uno entra, tiene una cosa que se llama revisión de contraseñas, que le permite hacer una auditoría a uno de todos los lugares donde pusimos la misma contraseña. Ajá. Y eso es importante porque cualquiera de esos sitios, en general, tienen filtraciones de seguridad que básicamente lo que hacen es... estar comercializando, o sea, el atacante que logró tener acceso a esa base de datos de ese servicio donde yo tenía mi cuenta registrada, lo que hace es, ese hacker vende eso en el mercado negro,
y alguien lo compra. ¿Para qué? Para lanzar ataques, hacer estafas, etcétera. Entonces, si yo uso la misma contraseña para todo, alguien que pudo haber comprado esa contraseña ya no solamente sabe mi contraseña de ese servicio al que fueron hackeados, sino que puede intentar entrar a mi correo con esa misma contraseña. Si yo usaba la misma, va a poder entrar a mi correo como Juan por su casa. Sí. Alan, y bueno, aquellos que de pronto tenemos el Face ID, eso digo, es como una herramienta también que está buena para a la hora de usarlo, ¿no? Porque cuando activas eso, por ahí la contraseña es tu cara en realidad, ¿no? Sí, a ver, todo lo que tenga que ver con controles biométricos, de alguna manera lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es agregar un segundo factor de verificación. Bien. Porque a ese servicio en general no se accede solamente con un dato biométrico, sino que uno previamente se registró con un usuario y una contraseña. Sí. Solo que el dispositivo reconoció que la aplicación acepta la función del control biométrico del propio dispositivo y entonces lo habilita. Entonces, claro, uno, en vez de tener que estar tipeando la contraseña de vuelta o lo que sea, entra con eso. Y eso es algo positivo, es algo bueno, por supuesto, porque ese control biométrico tiene un montón de tecnología al final ligada a la validez del dato ese que está recopilando, que en ese caso es la cara y es un dato más único que ese, difícil, ¿no? Sí, entonces es importante que se use. Es buenísimo porque digo, a veces me pasa que estoy con lentes y no me logra reconocer, me tengo que sacar los lentes para volver a tenerlo, ¿no? A poder acceder. Sí, cuando tiene marco grueso o algo así es complicado, sí. Alan, me pasa. Para entender, para saber un poquito más de todo esto, a ver, ¿cómo la gente, estamos tratando de que vos nos enseñes también un poco, pero hay gente que no tiene la posibilidad tal vez de enterarse de todo esto y se hace mucho lío, mucho embrollo con las contraseñas y también, bueno, puede sufrir ciberataques. ¿Cómo se puede llegar a esta información sin ser un eximio navegador ni tampoco un analista de sistemas, ¿no? Alguien que se dedica a esto o alguien que tenga los conocimientos exactos, tal vez una persona, porque ni siquiera a veces los jóvenes saben de esto, saben de juegos, pero no saben de esto. Totalmente, por eso justo al principio decía que a veces pensamos que solamente son los adultos mayores los sectores más vulnerables, pero está pasando un montón que en adolescentes que todavía no tienen nociones tan claras de riesgo, sobre todo adolescentes más temprano, ¿no? De ya 12, 13, 14 que tienen dispositivos, pero el riesgo no lo gestionan muy bien o no lo manejan muy bien o no lo entienden todavía muy bien porque son chicos y están haciendo cosas que son peligrosas, entonces tampoco tienen clara este tipo de cuestiones. A ver, ahí hay una cosa muy importante que es lo siguiente. Esto hoy le está afectando a todos por igual, tanto al usuario como al proveedor. Es decir, a WhatsApp le molesta que a sus usuarios le hackeen las cuentas, a los bancos le molesta que a los usuarios le hackeen las cuentas y a los usuarios nos molesta que nos hackeen las cuentas, ¿no? O sea, esto es algo que está afectando a todo el mundo y ahí hay distintas formas de responder la consulta, pero una que a veces no usamos y que es muy elemental es que en cada uno de esos servicios donde nosotros queremos, por ejemplo, tener una contraseña más fuerte, hay tips y hay ayudas y hay cosas que no están diseñadas para un técnico. Por ejemplo, yo recién contaba para el caso de Android o de Google, ¿no? de dispositivos Android, contaba que el gestor de contraseñas de Google se encuentra en password.google.com. Y esto que yo decía de esta funcionalidad de revisión de contraseñas que uno ni bien entra al sitio, lo ve, es el típico caso de una cosa que está diseñada para mi mamá, que bueno, le mando un saludo grande, pero es una analfabeta digital y le cuesta muchísimo todo esto, o sea que tengo un buen caso de éxito ahí, y que ella pueda seguir esos pasos sin ningún problema, porque realmente está escrito en un lenguaje que es cero técnico. Entonces, a veces es el propio proveedor de ese servicio el que nos está dando la información y ha tenido o ha disponibilizado un equipo de personas para que diseñen y desarrollen un programa donde se le enseñe eso a la persona de una manera muy simple. En el caso de WhatsApp, WhatsApp, por ejemplo, en la parte de configuración, ya sea en Android o en iOS, en iPhone, en la parte de la configuración, creo que es por cuenta o más abajo creo que en privacidad, tiene cuando uno entra a privacidad, lo primero que hice es revisar mi privacidad o algo así. Si uno toca eso, va viendo le va haciendo una serie de preguntas para que uno vaya respondiendo y en función de eso se
parametriza la aplicación y se configura para tener los niveles de privacidad que uno quiere definir. Entonces, en cada uno de esos sitios, a nadie se le ocurre ir a la parte de seguridad o la parte de configuración, porque uno tiene miedo, ¿no? Uy, acá ¿con qué me voy a encontrar? Sí. ¿En qué lenguaje me van a hablar? Pero hoy en día, o sea, estamos en 2025, esto no es más 2010, todos los sitios han disponibilizado en su configuración un apartado específico de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Meta o de Facebook, hoy el apartado ese está escrito en un lenguaje muy simple, que Google y todos podrían hacer mucho más seguramente, pero es cierto que hoy está explicado de manera muy simple para que uno pueda ir siguiendo los pasos y mejorando ciertas cuestiones de seguridad ligadas a ese servicio que estamos consumiendo, como por ejemplo Instagram en ese caso, ¿no? Ah, claro. Entonces yo creo que si uno va por ahí, tiene mucho más de lo que probablemente se imagina, y a uno, claro, uno trata de, bueno, cuando lo ve a Alan en el asado, le pregunto, Claro. pero si uno hace eso, realmente hay un esfuerzo que tiene, digamos, mucho más sentido a nivel pedagógico que mi esfuerzo tratando de explicar algo. Sí, y eso creo que permitiría que mucha gente, si le sacáramos un poco el miedo, ¿no? Esa barrera que nos creamos de entrar ahí, creo que permitiría que mucha gente mejore mucho sus configuraciones y demás. No obstante, no quiero dejar de decir algo, y es que todas estas configuraciones que podemos hacer, todas estas contraseñas súper fuertes y los 25 pasos de verificación y factores de autenticación y todo lo sofisticado que sea, y cuando nos llama un señor que tiene una dicción muy mala y nos empieza a decir que en realidad nos quiere entregar un paquete y que para que se lo entreguemos le tenemos que dar para que nos lo entregue le tenemos que dar el código que nos va a mandar y toda la historia, y nosotros se lo damos, nada de todo lo que hayamos configurado sirvió. Entonces, claro, es importante porque está habiendo una ola brutal en Argentina, bueno, en todo el mundo, pero sí, en Argentina, que es lo que nos compete hoy, brutal de estafas de este tipo, donde sin ningún pretexto veo que la gente da datos que no tiene que dar, se esfuerza en entrar a su correo a dar un OK o un código de verificación que en realidad no se lo tendría que haber pedido, sin pensarlo. Y de vuelta, no estoy hablando ni de adultos mayores solamente, ni de niños o jóvenes, estoy hablando de la población en general. Me pasa con casos más cercanos, más lejanos, pero lo estamos viendo todo el tiempo. Los números de la Fiscalía Especializada en el Cibercrimen en Argentina avalan lo que estoy diciendo, no es una sensación térmica, sino que es un dato real. Y eso es tan peligroso como tener una contraseña que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es algo que tenemos que comentarlo también. Sí, sin dudas. Así que bueno, hay que estar atentos a los links que nos mandan muchas veces, la gente que está buscando departamentos. Hay gente que en lugares oscuros como Telegram, Marketplace, hacen muchas estafas. La realidad. Y me ha pasado 100%, y he escuchado gente que sin ningún pudor te dice, bueno, sumate a nuestra lista de gente que quiera alquilar y metete en este link que te mando todo el listado completo de departamentos. Y ese link es una estafa. Sí. Así que ojo con eso porque parece gente seria y resulta que a mí ya me han robado una Play 4. No. Así. La puse fresquita en un Didi para que se la lleven al estafador. Así que hay muchas cosas que me pasaron. Este es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo de lo que decía recién, de que nos puede pasar a todos, y esto no distingue entre adultos mayores, jóvenes, niños. Hay que ver dónde compramos las cosas, cómo, y verificar bien cuando te hacen una transferencia, porque hay transferencias que son truchas y tenés que corroborar bien en tu caja de ahorros si realmente impactó esa transferencia o no. Por lo general los comerciantes se avivan, pero nosotros que somos los que no comercializamos, los que pagamos siempre, bueno, no estamos acostumbrados a verificar. Y hasta que te pasa, una vez que te pasa verificás, pero bueno, es duro el paso ese. Así que Alan, gracias por esta charla, tenemos que ir al informativo, te agradecemos mucho este contacto y ojalá, bueno, tengamos otra charla más para seguir desculando todos estos temas que nos avivas mucho y eso hace que nos podamos proteger entre el peligro y entre los ciberchorros, porque para mí no son ciberchorros.
Literal eso, de acuerdo 100%, a las órdenes cuando quieran. Un placer. Gracias, un placer, Gracias. Alan. Hasta la próxima. Alan May, especialista en ciberseguridad, hablándonos de las contraseñas y de lo importante que es estar atento, no bolear chingolitos cuando nos metemos en páginas y qué sé yo, no dejar datos así porque sí y cuestionar todo. Cuestionemos, porque estamos acostumbrados a que todo lo damos por sentado. No, cuestiona, ¿por qué te tengo que dar la foto de mi DNI? ¿Por qué te tengo que dar más datos? Si solamente estoy averiguando. Bueno, de eso se trata, cuestionar.